Bueno, vamos con el siguiente frente. Por el momento, estaríamos hablando de que aunque sí que hubo en su momento algún reporte de choques en Urozaine o también en Ugledar, realmente ninguno de los dos se ha movido y nos tendremos que mover a la aglomeración occidental de la capital de Donetsk, que sería Marinka, pero que ahora habría que ampliarlo a lo que es Marinka Novomijailivka, porque ya no se trata solo de presión después de la toma completa de la localidad de Marinka o de lo que queda de ella. Recientemente se ha llegado a uno de los puntos de salida de la localidad, puede que quede alguna pequeña zona por tomar, pero realmente, para lo que realmente era la localidad, que era ya en escombros completamente, se ha reportado a los ucranianos trasladando líneas de defensa a la zona occidental de la misma, a los rusos dando un empuje mayor de lo que ya controlaban en el sur hacia Poveda y por otro lado hacia Novomijailivka. Pero, y aquí digo que hay que añadir ese nuevo eje, ya no se trata solo de una presión desde el norte. Novomijailivka está siendo atacada desde el sur y desde el este. Y además ya hay esos últimos reportes de que se ha llegado a las afueras de la localidad. Nosotros hemos publicado en el mapa como al menos en la zona sur ya se controla una pequeñísima proporción de la misma. Y, como digo, los ataques se están registrando también desde el este, de modo que Novomijailivka se encuentra en una situación de nuevo, como pasaba con Krinky y Robotine, comprometida en cuanto a que se le está dando un ataque por dos frentes como mínimo. Si se consigue desde el norte presionar hacia Poveda, que no resultaría nada sorprendente, dado lo pequeñísimo que es, ¿no? Y hacia el sur, pues lo comentaríamos. No sé si tenemos alguna novedad sobre alguna de estas cuestiones, alguna cosa que queráis comentar de ambas localidades. Manu, Jorge. Respecto a la segunda localidad, digamos que los rusos están avanzando de una forma más rápida de lo que yo pensaba, porque los avances en Marinka ya nos tenían acostumbrados a una dinámica relativamente lenta, pero aquí se han aproximado ya a lo que son las primeras edificaciones, no voy a decir casas, pero sí las primeras edificaciones de la localidad, el cementerio, y ya se está combatiendo allí, ¿no? O sea que ahí ya se está entrando en una batalla por esta localidad. Y bueno, habrá que ver cómo evoluciona de aquí a que termine el mes de diciembre, pero parece que aquí Rusia por ahora tiene una iniciativa relativamente sólida, ¿no? Ujú. De hecho, Jorge, ya que nos están preguntando por el chat, si lo podemos contestar en alto para que todo el mundo lo pueda escuchar, incluso en diferido, nos preguntaban por la dedicación del presupuesto anual ruso a defensa. Eh, perdón. La respuesta básicamente es que el cálculo aproximado, teniendo en cuenta el propio presupuesto dedicado directamente a defensa y partidas adicionales que están vinculadas a defensa, es que cerca de un 10%. Frente a Ucrania, que es un 45-50. En este caso sí se puede hablar de manera más clara de economía de guerra completamente, de varias oleadas de movilización, ¿no? Que ya se está debatiendo sobre cómo incrementar esa movilización y hay muchos pedidos desde arriba que si queréis comentar podemos aprovechar este momento, ¿no? de preguntas y respuestas con el chat para hablar de cómo están moviendo los líderes ucranianos la movilización y cuáles son las esperanzas de reclutamiento, por más o menos aprovechar pues ese esfuerzo bélico en torno al porcentaje de la economía destinado al mismo. No sé si tenemos los datos de movilización que se han propuesto. Quiero recordar que era en torno a medio millón, creo que era medio millón de hombres lo que se había propuesto movilizar en Ucrania y se había también propuesto bajar la edad de movilización hasta los 25 años, de 27 que era el mínimo a 25 que sería ahora Ujú. el mínimo, sin excluir otras edades que están ahora mismo, pero que todavía no hayan podido ser movilizadas por la razón que sea, ¿no? Y se había comentado también, esto no es nuevo, de hecho nos lo preguntaron aquí hace una semana y anteriormente hace otras 3 semanas también se dijo, que si las mujeres estaban movilizadas. Hay mujeres que están en el ejército ucraniano, en servicios médicos, sanitarios, también algunas que están combatiendo, por lo menos algunos casos, yo ahí ya lo dejaría más bien anecdótico, pero no están movilizadas.
Y ahí se estaba ya planteando, a este respecto, se estaba ya planteando si debido a los problemas que está habiendo para movilizar hombres, no se moviliza también a mujeres. Zelensky por ahora se niega, dice que no está a favor de esta posibilidad y bueno, que si, no que si se dieran otras circunstancias, que a lo mejor, pero que en principio él no está por la labor, ¿no? Ya el hecho de rebajar la edad hasta los 27 años, cuando hasta ahora no se había estado hasta los 25 años, perdón, hasta ahora no se había movido la situación en esa horquilla, pues ya refleja los problemas que tiene, ¿no? La máquina de reclutamiento está ya bastante agotada en cuanto a la dinámica que ha venido siguiendo hasta la fecha y ya pues se está planteando en esencia entrar en nuevos escenarios. ¿Qué problemática implica esto? Pues malestar entre la población. Aparte de las pérdidas que ya está habiendo, pérdidas irrecuperables en muchos casos, es decir, muertos, pues ya implicaría tocar gente más joven y una cuestión que ya se planteó este verano, que de hecho Televisión Española entrevistaba a un politólogo ucraniano que lo decía, ¿no? Que había que preservar el futuro de Ucrania, que hablaba de la cuestión demográfica y de la natalidad, ¿no? Entonces hablaba de esa generación joven que nació después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, algunos ya andaban en los 30 años, ¿no? Pero que había gente que estaba pues con 18, margen de edad de 18 25 años, ¿no? Y que esos había que dejarlos fuera, que eso era un poco lo que venía a plantear este señor, ¿no? Bueno, pues aquí ya abiertamente se está entrando en ese escenario que hasta ahora no se había querido tocar. Luego también hay otra cuestión que señalar, que esto lo hemos comentado alguna vez por aquí, y es el tema de que Ucrania no... La gente a veces piensa que Ucrania pues tiene 40 y tantos millones de habitantes. Sí, eso era antes de la guerra, pero ahora mismo no es esa la situación. Hay unos 7, en torno a 6, 7 millones. Es posible que sean más, dado que las estadísticas hace tiempo que no están demasiado actualizadas, las de la Organización de Refugiados de la ONU. Hay unos 6, 7 millones de ucranianos que están fuera, en Europa Occidental y en Rusia, que en Rusia eran unos 2, 3 millones, puede que ahora mismo sean unos cuantos más. Entonces, esta gente no está disponible para ser movilizada, por lo menos los de sexo masculino, ¿no? Ujú. Bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden matizar, ¿no? Por ejemplo, lo de los 40 y pico millones de habitantes que siempre se ha dicho que tenía Ucrania, hay que recordar que no hay censos oficiales desde 2002, ¿no? Y posteriormente, pues se han hecho muchas estimaciones sobre un estancamiento en torno a los 46, 45 millones, después hasta los 42 millones después del Maidán, pero también porque ahí se dieron ya al principio de la guerra, la anexión de Crimea, etcétera, pero no hay cifras fiables. Y por supuesto, pues entre la diáspora y lo que se ha perdido no solo con muertes, sino con bajas en general, pues el futuro demográfico es complicado, desde luego, ¿no? Entonces, a este medio millón que habría que contar, que se estaría movilizando, o que se pretendería movilizar más bien, porque creo que todavía no ha comenzado dicho proceso, pues es relevante, y ese equilibrio, como señalábamos, entre que se pudieran movilizar mujeres para que no haya pues eso, una debacle completa de la población joven masculina y porque hace falta efectivos, choca también con, bueno, pues el capital político que está dispuesto a vender Zelensky, que él necesita de mucho apoyo occidental y por lo tanto se está guiando muchas veces más por decisiones políticas que militares, ¿no? En este caso, pues se ha cedido con el tema de la edad, pero no con el de movilizar mujeres. Mucho, como nos comenta, son voluntarias o incluso también, pues, hay muchas de las personas que se han traído de fuera o personal que ha contado con entrenamiento de la OTAN. En general hay diferentes sectores de población que no necesariamente son solo los que oficialmente se han movilizado en Ucrania, sino que también hay que contar los de fuera. ¿Y qué más teníamos? Nos habían hecho alguna pregunta por el chat, además de la cuestión demográfica. Bueno, no tenemos datos de bajas sobre para qué este medio millón de hombres que se quería movilizar. Nos han preguntado por lo que ha comentado Putin de Odessa, que creo que lo habéis Sí, señalado. lo he contestado al chat. Básicamente dijo que Odessa es una ciudad rusa. Ya está. Sí, lo de siempre, ¿no? Retoma un poco el mensaje de que es uno de los objetivos a futuro, que es una ciudad rusa, pero
no da ningún tipo de señal de que se vaya a actuar en el futuro cercano. Esto, bueno, no sabemos si significa que pretenden tomarlo o no, más allá de la retórica. Igual que pasa muchas veces con Kharkov, incluso con Kiev, a veces lo hemos escuchado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengamos por el chat? ¿Por qué no se ha producido ningún censo durante todos estos años en Ucrania? Yo no tengo una respuesta para esto. Sé que era un país que antes de 2004 tenía bastante problema, según los estándares democráticos señalados por Occidente. No era un país modernizado, acababa de ganar su independencia, tenía un régimen semiautoritario y no ha tenido tampoco una transparencia ejemplar. Por lo tanto, tampoco en datos. Además del declive que ya se daba en la población de todos los países del este, sobre todo en los países bálticos y en otros países del antiguo Pacto de Varsovia a nivel poblacional después de los 90, entiendo que tampoco era un dato bueno de publicar, ¿no? A partir de 2002. Posteriormente, con el Maidán y con la guerra, pues ya se responde solo, ¿no? Es un dato que no es fácil de obtener, teniendo en cuenta que no se han dado las cifras exactas de bajas, que no se reconoce la pérdida de los territorios controlados por repúblicas autónomas autoproclamadas ni por Rusia y bueno, pues es muy complicado saber la población que tiene Ucrania, desde luego. Hay otra cuestión que yo señalaría que es un tema de ineficiencia administrativa, por lo menos en lo que después del año 2000 se refiere, que en esa época es cuando se hizo el último censo. Ha habido, digamos, intentos en la década de 2010, hubo intentos de cara a 2010, o sea, una década después, ¿no? Y el problema muchas veces se daba en que había oblas que no funcionaban bien la administración. Entonces, tú no puedes sacar un censo donde unas regiones pues está la cosa avanzada y en otras pues no se han hecho muchos progresos. Que ya digo que no se llegó a hacer un censo como tal, pero que realmente en lo que a estadísticas oficiales de la administración pública ucraniana se refería en aquella época, no funcionaba bien. Entonces el censo realmente no era fiable y se planteaba esa cuestión de si esto lo sacamos no se lo va a creer nadie. Son datos que no están del todo al 100% seguros. Luego había cuestiones, por ejemplo, el censo incluía en 2000, el de 2002 incluía cuestiones lingüísticas. Ahí también había susceptibilidades respecto a esa cuestión después de la Revolución Naranja. O sea que se ha unido, yo creo, un poco todo esto, aparte de lo que señalaba Alejandro. Y ya después de 2014, no sé qué censo se podía hacer sin Crimea y sin el Donbass, ¿no? O con la propia población de Donbass, que también hubo gente que que se tuvo que ir, o se fue hacia el Donbass controlado por las fuerzas prorrusas, o se fue hacia el Donbass a retaguardia, quiero decir, con lo cual no es fácil así hacer un censo en esas condiciones. Y ya respondiendo a una pregunta que nos han dejado, ¿cuántos habitantes hay en los territorios anexionados? Bueno, en los territorios de los 4 oblast, yo ahora mismo creo que es imposible dar una cifra, porque ya era difícil antes, con lo que comenta Manu, de la duplicidad administrativa, de si se cuentan unos u otros territorios, los que se controlan o no, y por supuesto ahora que los 4 tienen frente activo, pues ha habido un éxodo masivo y una dificultad administrativa increíble. Sin embargo, Crimea, por ejemplo, que es uno de los datos que quizás se pueda rastrear mejor, en el momento en el que desaparecen las estimaciones de población de 2014 en adelante, más o menos 2 millones de personas, 2 millones y medio, bueno, pues estarían en Crimea, que después es una de las pocas regiones, pocos oblast, bueno, en este caso república, que no ha tenido una migración masiva, que no ha habido evacuaciones masivas porque no ha habido frente de guerra importante en Crimea, ¿no? Lo que ha habido han sido los ataques durante la campaña de 2022-23, pero no desde 2014. Entonces, bueno, pues quizá ahí sea más fácil saber cómo anda el ritmo poblacional. En el caso de estas Sí, 4 perdona. regiones, yo señalaría una cuestión, y es que ha habido un enorme movimiento de población en lo que es Donbass, pero también en Gerson. Por ejemplo, de la orilla izquierda, que Rusia se retiró hace ahora un año y pico de allí, allí hubo gente que fue evacuada a petición, vamos, que
cuando se planteó esta cuestión, se dio a elegir a la gente si se querían ir o se quedaban. Y hubo mucha gente que optó por irse de allí. No es una cifra ni mucho menos comparable con la de Kupiansk y la de Izium, que fueron varios miles. Aquí es una cifra, parece ser mucho mayor de 10.000. Hay gente que ha hablado de más de 20.000 o 30.000 en Gerson ciudad. En fin, yo ahí, Gerson ciudad y alrededores, quiero decir. Ahí yo ya no entro, no quiero dar una cifra exacta, pero sirva esto de ejemplo, ¿no? Porque esta gente los han evacuado a Rusia. Algunos han quedado un poco más al sur de lo que es el oblast de Gerson, pero otros muchos han ido a Rusia. O sea, cuando se habla de refugiados ucranianos en Rusia, también es esta gente. De la zona del frente de Zaporilla, pues también hubo evacuaciones en la primavera de este año, que fueron miles. Entonces, está habiendo mucho movimiento de población. Ahí, como apunta Alejandro, Crimea es la excepción. Aparte de porque lleva desde 2014 bajo control ruso en otra dinámica mucho más estable, no ha habido ese movimiento, ¿no? Pero lo que es las zonas bajo control ruso al norte de Crimea y al oeste de Rusia, todo eso es ahora mismo un movimiento enorme de población. De hecho, eso, cuando se habla de tal localidad tiene X población, eso es en el año 2002. Muchas veces los medios de comunicación dan eso, dicen, ¿no? A saber en 2022 si más o menos esa era la población. Que a día de hoy hay localidades que están, a lo mejor, si tienen población es pues, una décima parte de lo que había hace 20 años. Se han quedado algunos, de hecho en Avdiivka, por ejemplo, quedaba todavía gente. Evacuaron en octubre a algunas personas que todavía seguían viviendo allí, que ya con la situación que había era difícil pensar que todavía hubiera civiles, ¿no? O sea que las cifras que hay no son significativas en cuanto a estimaciones. Allí hay zonas donde hay muy poca población civil, muy poca, y otras como Melitopol, que es la capital administrativa de Zaporilla. Esa, por ejemplo, pues sí tiene un Overdiansk. Esa sí tiene una situación un poco más estable. Pero igualmente hay gente que se fue con el comienzo de la guerra, otros han preferido evacuar. Entonces eso habrá que esperarse a después de la guerra, cuando se estabilice, a ver qué queda y bueno, qué sale en limpio respecto a lo que había antes de la guerra. Bueno, tenemos unas cuantas preguntitas más. Yo creo que antes de continuar con el mapa y de contestar estas preguntas, voy a dar las gracias a Siberoa, que nos ha dejado una sub con Prime por 17 meses ya. Gracias a vosotros podemos hacer este trabajo de manera gratuita, porque el contenido en Twitch es gratuito. Siempre insistimos que en la página web conseguimos más apoyo y vosotros recibís muchas más ventajas, lo hablamos siempre, ¿no? Todos estos mapas que estamos proyectando los tenéis también gratuitos en nuestra página web, podéis entrar. De hecho, os animo a que entréis si os interesa el tema porque es interactivo, podéis ampliarlo, podéis pinchar en todas las zonas, los parches de colores, es bastante interesante de curiosear y es una de las muchas cosas que tenemos a disposición vuestra cuando hablamos de que la mayor parte del contenido de Descifra es gratuito. Podéis vernos en Twitter, podéis vernos en Twitch, podéis ver la página web en su inmensa mayoría gratuitamente y también tenemos el canal de Telegram que siempre hay quien nos lo pregunta y lo tenemos enlazado debajo, gratuito. Pero si queréis darnos apoyo tenéis la opción de entrar en la pantalla de suscríbete de nuestra web y nuestro famoso QR para pues, bueno, acceder a los seminarios, los artículos exclusivos y la newsletter que preparamos con mucho cariño todas las semanas entre todos los miembros del equipo. Y bueno, pues ya que habéis salido la sub de Twitch, recordad, si te suscribes con Prime, como ha hecho Siberoa, es gratis para vosotros, es el primer canal, porque ya para eso pagáis vuestra suscripción de Amazon, ¿no? Y si queréis directamente dar apoyo al canal sin pasar por esa suscripción, pues podéis hacer una normal o incluso de regalo, como las que hizo antes Manu Pogo, que nos ayudan un montón. Pero, como siempre nos preguntáis dónde es mejor apoyar, os recomendamos la página web porque a nosotros nos ayudáis más y recibís más cosas. Vamos a continuar ahora en lo que avanzamos con los objetivos del bloque. Estamos ahora mismo a 18 sub del objetivo con el mapa. Bueno, antes teníamos una pequeña pregunta que creo que has dejado ya, Jorge, sobre los
presos y los batallones que están compuestos por presos del lado ruso y sobre si esto sigue utilizándose y en qué grado o si tenemos alguna noticia de dónde. Yo no tengo ningún cifra. A ver, yo no tengo ninguna cifra fiable porque sinceramente las cifras que conozco me parecen más propagandísticas que otra cosa del otro lado. Pero sí se utilizan batallones penales, los famosos batallones Storm Z. Y se ha atribuido que se están utilizando en Avdiivka. Más allá de esto no hay nada que te pueda decir. También entiendo que mucho tuvo que ver con el desempeño de Wagner, que en aquel momento tiró bastante de presos, ¿no? No sé si esto se ha mantenido aparte de lo que nos has comentado en otras dinámicas y bueno, pues como ya sabéis, Wagner ha cambiado completamente de rumbo en la operación militar ucraniana. Bueno,